Bienvenido, bienvenida a este nuevo video para el canal. El mensaje para el día de hoy es un mensaje muy lindo, muy esperanzador y que es un mensaje que me ha acompañado a lo largo de los últimos 7 años. Algunos momentos de forma inconsciente, otros momentos de forma consciente, otros momentos me llegaba por acá o por allá. Y hoy traigo ese mensaje y lo quiero compartir contigo. Así que si el título de este video te resuena, te invito a que te quedes y que me compartas también luego en comentarios qué es lo que te resuena de todo este proceso. Bien, todos tenemos un destino, diferentes destinos en esta experiencia, pero ese destino tiene que ser creado, es decir, ¿se va a cumplir tarde o temprano? Sí, pero necesitas crearlo. ¿Por qué? Porque tenés libre albedrío. ¿Y qué significa que tengas libre albedrío? Que es una de las oportunidades más lindas y que más pueden ser desperdiciadas. Quiere decir que si yo te mando a comprar algo al supermercado, podés ir y hacerlo. O si vos decidís ir a comprar, vamos a decirlo así, vos decidís ir al supermercado a comprar algo, pero si en el camino querés volver, podés volver. Si no querés ir, podés no ir. Si querés ir y comprar algo diferente a lo que querías, podés hacerlo. Y en ese sentido, tenés un destino que ya está pactado, que ya está marcado. Un destino mucho más grande, pero también en esta vida hay un destino y hay un camino para realizar ese destino. Que lo conociste y una parte de vos lo conoce. El punto es que no va a llegar solo, lo tenés que crear, lo tenés que buscar. Y para lograr eso hay que atravesar sí o sí ciertas etapas que todos los seres humanos en el proceso de crear, descubrir y crear nuestro destino y nuestro propósito atravesamos. La primera de esas etapas es la etapa del descubrimiento. El descubrimiento es ese momento donde internamente, en mi caso fue un llamado a través de la muerte de un ser querido, de una prima que tenía mi edad. Yo tenía 15 años, ahora tengo 28, 15, 16, casi 16 años tenía. Mi prima falleció y yo sentí un poderoso llamado a entender que había más allá. Nadie me había enseñado sobre el otro plano, las otras vidas, la reencarnación, pero yo ya creía en eso y una parte de mí le parecía que tenía más sentido eso que el simple hecho de desapareció. Y ese fue mi primer despertar en esta vida. La primera vez que sentí el llamado a decir esto que pasó no fue porque sí, no fue una desgracia, fue algo que vino a mover algo en muchas personas. Lo vi con tal claridad y esto comenzó un viaje. Este despertar comenzó un viaje que es el viaje de la primera etapa, que es el viaje a entender que sos un co-creador acá en la tierra, que venís a crear, no a moverte en las estructuras que ya están, sino a crear algo que viene de más allá, viene de lo más alto, viene de una experiencia que viene antes de haber encarnado, de un conocimiento, de una sabiduría, de una fuente mucho mayor que todo lo que conocemos con nuestros ojos visibles. Pero ese proceso de despertar para cada uno es diferente. Para mí fue el llamado a mirar más allá de la vida, no con miedo, no con tristeza, sino con curiosidad y con decir, ¿qué es lo que hay? Tiene que haber algo más que estudiar, trabajar y morir. Y en ese proceso
Dios va a comenzar, acorde a Dios, el universo, como le llames, la inteligencia superior que te conoce más de lo que vos te conoces, por lejos, tu propia inteligencia superior va a comenzar a intentar, conociendo tus mañas, tus maneras, tus sombras y tus luces, a intentar brindarte las herramientas o las condiciones para que sigas este camino, para que descubras eso que tenés que descubrir. Y en mi caso fue algo muy interesante porque me conectó con la meditación. Comencé a meditar porque le conté a un amigo que mi prima había fallecido y me dijo que existían los viajes astrales, cosa que no recomiendo practicar, pero yo en ese momento lo practiqué. Y sin conocimiento, sin un guía, sin nada, me puse a viajar por ahí. En realidad me puse a intentarlo y comencé a meditar, y en esas meditaciones nunca vi a mi prima, nunca llegué a salir de ver grandes cosas, por lo menos en esa etapa, pero sí tuve un despertar energético. En una meditación vi y sentí cómo la luz entró por mi corona, destapó el tercer ojo y me hizo unos movimientos internos, y de ahí en adelante jamás volví a ver la vida de la misma forma. Se me despertaron ciertos dones que en ese momento me asustaban. Empecé a escuchar los pensamientos de otros, a ver intenciones, empecé a sentir los espacios por donde andaba, a ver cuándo iba a pasar algo malo, empecé a tener mucha más intuición, empecé a sentir cuándo tenía que ir hacia un lugar. Y esto me enloqueció un poco al principio, pero fue esa etapa donde empecé a descubrir lo que soy, descubrir que era algo mucho mayor que lo que creía. Y todo ese camino, que fue un camino que me llevó más o menos unos 7 años, fue como un despertar muy inconsciente. Tuve esos 7 años y después unos 7 más. Ahí va, fueron más o menos unos 7 años y luego otro ciclo de 7 años más de un despertar más consciente, que concluyó hace poco. Y ahora estoy en otro ciclo, porque todo tiene sus ciclos y sus etapas. Y me sucedió que en ese punto, en ese despertar, hice una pausita porque si no me voy mucho por las ramas. Creo que este video lo voy a editar. En ese despertar, Dios, la inteligencia superior, yo no lo sabía, pero me estaba mostrando, me estaba dando las herramientas, acercándome a las personas, la información poco a poco, en la medida que yo lo fuera aceptando y en el que lo fuera comprendiendo, de lo que soy y de que, en definitiva, tenía que tomar una decisión que vos también tenés que tomar, si no la tomaste aún, o la vas a tener que tomar, y es darte cuenta de cuál es tu verdadera esencia, cuál es tu verdadera naturaleza, que es totalmente diferente a lo que el 90% de lo que este planeta en sus estructuras y en su matrix te muestra, y ver que tenés que buscar esa naturaleza y empezar a encarnarla, a empezar a buscar lo que verdaderamente sos, esa búsqueda de la verdad, que no pasa tanto por conocer la verdad de las cosas, sino primero que todo, como todo en la vida, conocer la verdad de lo que sos, de dónde venís, de tus posibilidades y muchas cosas. Y ese proceso lleva tiempo. A mí me llevó, hoy día es mucho más rápido, lo veo, y también depende de cada alma. A mí me llevó bastante tiempo porque necesité macerar muchas cosas. Y hoy lo entiendo, que tiene que ver con que mi propósito es comunicar esto y acompañar procesos de despertar y procesos de activación y procesos de integración. Entonces, para lograr eso lo tuve que vivir con bastante profundidad. Entonces, hoy día hay muchas personas que su despertar es mucho más rápido, mucho más sencillo, pero quizás no tengan que comunicar eso. Quizás atraviesen otras cosas, y eso tiene que ver con parte del video que estoy compartiendo hoy. Y es que toda esa historia que tenés con sus luces y sus sombras es lo que va dejándote el rastro y mostrándote cuál es tu destino. Aprender a leer entre líneas es muy importante,
Pero en el momento, como yo hace esos 14 años no tenía ni idea de todo esto, y hace 7 años donde ya había procesado un despertar de 7 años y muchas cosas, aún no tenía ni idea. Estaba más cerca, ya sabía que me llamaba todo lo espiritual y que todas mis metas terrenales eran vacías si no estaban ancladas primero en los descubrimientos espirituales y en los tesoros del espíritu. Pero eso era todo lo que sabía. Y esta primera etapa tiene que ver con descubrir que sos un co-creador, que tu esencia va mucho más allá de lo que puedes comprender, que tenés un propósito, que sos una pieza única y una pieza vital dentro de este gran esquema y, y muchas otras cosas. Pero no es una comprensión mental, porque si lees libros y si tenés abierto tu corazón, rápidamente vas a darte cuenta que estas cosas son verdad y que no son locuras. Pero de comprenderlo mentalmente, a aprenderlo en sentimiento y a tener el deseo consciente y voluntario de todos los días trabajar para desarrollar esa parte de tu ser y desarrollar ese camino, hay una transformación de conciencia también. Y ser creador en la tierra es esta etapa donde pasás de esos primeros despertares hasta un punto donde toda tu conciencia acepta esta verdad de tu naturaleza divina, acepta que sos un creador, que tenés un propósito, que hay cosas mucho más grandes de las que puedes imaginar y que tenés mucha más ayuda de la que puedes imaginar, y encarnar eso como una verdad y llevarlo adelante. Eso es como el proceso, pero dentro de ese proceso se abre otra etapa, se abren muchas, pero se abre otra etapa que es muy interesante, que es la etapa de conocer tu voz y comenzar a conocer tu verdadera naturaleza. Y esto tiene que ver con un proceso que es muy personal y a mí me pasó, como yo lo viví, por ejemplo, fue nunca encajé en nada. En mi familia no encajaba, con los grupos de amigos no encajaba, cuando jugaba al fútbol no encajaba. A cualquier lugar que iba sentía que no encajaba, me sentía raro. Sentía como que todos se entendían entre sí y esto probablemente te pase, de hecho, con la mayoría de las personas, pacientes, alumnos, en los círculos. En los círculos nos reímos porque siempre es como que llegamos a estas conclusiones de que éramos raros. Y no es porque seamos superiores o porque seamos diferentes, todos somos lo mismo. Pero cuando estás en una encarnación en la que ya tu propósito tiene que ver con este despertar más consciente, ya no es solo trabajar y sanar y hacer en un segundo plano, sino que en primer plano venís a sacar eso de dentro tuyo y decir, esto soy, esto vengo a hacer y esto es lo que traigo. Lo primero que te va a pasar es que no encajás en casi nada, que te sentís incómodo, que te sentís diferente. Y muchas veces lo que sucede es que es tan raro este sentimiento y tan incómodo que comenzás a acoplarte al resto, a decir, bueno, ¿cómo hago para encajar? ¿Qué les gusta a las personas? ¿Cómo hago para hacer y entrar? Por lo menos así lo viví yo. También a punta de que una de las heridas de la infancia que más me marcó fue la herida de rechazo, y implica un gran miedo a ser rechazado y que tu inconsciente hace todo lo posible para ser aceptado. Me pasaba eso. Yo tomé el camino de buscar esa aprobación. Y en ese camino lo que pasó fue que me sentí cada vez peor conmigo mismo y cada vez más alejado de lo que soy. Y inevitablemente eso, paradójicamente, me llevó de vuelta al origen, a decir, ¿pero qué soy? Porque creé relaciones donde no me sentía cómodo, creé una estructura de vida laboral, familiar, todo desde la base de no ser rechazado. Entonces lo que estaba rechazando era a mí mismo. Y cuando rechazas tu propio ser y tu propia existencia, te volvés miserable. Entonces tuve que aprender a aceptarme. Y para aceptarme tuve que aprender a descubrir qué soy y quién soy. Qué soy a nivel
general como ser espiritual encarnado y quién soy como esta personalidad que ancla a mi ser divino y que lo expresa de alguna forma. Y ese descubrimiento es el descubrimiento de encontrar tu voz, qué es lo que sos. Generalmente te va a pasar que aquello que creías que era una debilidad o que era malo o que era raro es tu superpoder. También es tu don, tu parte más valiosa. Y este es un proceso que a cada uno le lleva un tiempo diferente. Y hay personas que les cuesta más confiar en su voz y mostrarla porque están muy aplacados por lo externo. Y hay personas que creen que tienen una voz y es tan fuerte esa voz que cuando descubren que no es su verdadera voz, les es muy difícil dar marcha atrás. Y cuando digo esto pongo como ejemplo muchas veces artistas, actores, cuyo ego se engrandeció tanto mostrando yo soy esto, que cuando tienen un despertar les es un conflicto muy grande decir, creé todo esto, todo el mundo me percibe así, no soy esto. Por el otro lado, los más introvertidos es como que les cuesta más mostrarse y les lleva un gran trabajo de fortalecimiento interno, empezar a dar pequeños pasos de decir, esto soy, acá estoy, me mantengo, valoro esto que considero que en mi conciencia es verdad y lo empiezo a llevar al mundo. Pero es lo mismo, es encontrar tu voz, encontrar lo que sos. Y cuando llega esta etapa y logras encarnar el encontrar o buscar tu voz y empezar a cultivarla más, comienza la tercera fase, que es la fase de gestación, donde vos comenzás de adentro hacia afuera a gestar una nueva conciencia, una nueva vida, nuevas creencias, a darte cuenta que buscas nuevas amistades, que buscas nuevas oportunidades, que buscas nuevos caminos, que quizás ni tu familia te mostró esos caminos, que quizás nadie en tu entorno te muestra eso que sentís que venís a hacer. Y es muy raro porque es como, sé que es un sentimiento de sé que hay algo que vengo a hacer y que es para mí, pero todo lo que está a mi alrededor me muestra lo contrario. Por eso se requiere una gran valentía para manifestar esto. Porque puede pasar bastante tiempo en que tu realidad externa y tu verdad interna no coincidan. Y este proceso de gestación es clave porque es el proceso donde tu verdad interna se fortalece lo suficiente como para que a tu alrededor comiencen a darse cambios. Hoy día esto es mucho más rápido, el planeta está recibiendo mucha más energía, mucha más luz, miles de veces más que hace menos de 100 años. Hace unos 70 años, y esto impacta directamente, significativamente en los procesos de desarrollo de la conciencia y de conexión y de manifestación del propósito y destino individual de cada uno y del planeta. Pero lleva un tiempo de gestación y amigarse con eso en este mundo donde todo es tan inmediato también es un reto. Pero bueno, en mi caso ese proceso de gestación se ha visto lleno de muchas dudas. Como yo tuve mucho tiempo creando y actuando tan separado de mi esencia, cuando comencé a reconectar con mi esencia siempre desarrollé un programa que ahora se está disolviendo ese programa y está siendo reemplazado por otro más alineado, que era el programa de aprender a ser en cierto modo humilde, pero en otro punto miedoso, y dudar de los pasos que doy y decir, ¿no será que estoy dando un paso alejado de mi corazón, creyendo que es de mi corazón? Y eso lo reconozco que para mí ha sido una gran virtud en el sentido de que me ha ayudado a una y otra vez despojarme de lo que no es, pero también ha retrasado muchas veces cuando encuentro una verdad y dudar de eso. Y ese discernimiento es algo que también se requiere en el camino y que es un gran trabajo aprender a discernir lo que es verdad dentro de mi ser y lo que no. Y a separar esas voces externas de la verdadera voz de la presencia interna de tu ser. Pero bueno, luego de este proceso de exteriorización, durante en realidad este proceso de exteriorización, hay un gran problema en común que es ¿qué hago mientras
en el tiempo en el que mi realidad interna y mi realidad externa aún no coinciden, aún no veo ese resultado, aún mi vida no es lo que sé que puede y va a ser. Y ahí el gran consejo y lo que más me ha ayudado es relájate y disfruta cada etapa, cada proceso. Yo recuerdo cuando estaba en casa de mi padre y viviendo, y mi papá tenía un taller de autos al lado de la casa, entonces todo el tiempo había mucha gente, todo el tiempo había ruidos, motores, compresores, música, martillos, taladros, no sé qué. Siempre había autos en el terreno y cosas, y yo era como, todo eso me chocaba y todo eso me generaba mucho rechazo. Y me acuerdo cuando comencé a hacer el proceso de despertar, era mayor el rechazo. Lejos de entender y decir, bueno, qué bueno, lo primero que mi personalidad hizo, y pasa a muchos de los que despiertan, es, me enoja todo esto, porque siento que no es lo que quiero. Y luché mucho con eso, mucho tiempo, en ese entonces, hace unos 10 años. Y con el tiempo empecé a entender que tenía que disfrutar eso. Y empecé a hacer pequeños cambios en la casa, a ayudar a traer orden, con respeto por la jerarquía, que en ese caso era mi padre, que no era, yo estoy despierto y yo vengo y cambio el mundo. Cuando vas por ese lado, que es el camino de la rebelión, que es una de las pruebas que todo estudiante del espíritu atraviesa, es la primera prueba, despertar y rebelarse y enojarse, y es, esto no es como debería ser, y luchar. Eso te saca del camino automáticamente. Pero cuando empecé respetando la jerarquía de mi papá, pudiendo honrar y agachando la cabeza, aún a veces mordiendo mis dientes, eh, empecé a hacer cambios y empecé a disfrutarlo. Y hoy día lo veo y digo, wow, pude disfrutar el proceso, pude sanar mi relación con papá, pude compartir, y para quienes siguen el canal saben que hace poco mi papá falleció. Y si no hubiera atravesado ese proceso de esa forma, si yo me hubiera ido enojado en aquel momento y dicho, no, me voy a ir de esta casa, y me hubiera salteado esos pasos, hoy día quizás estaría triste con la muerte de mi papá, porque no habría disfrutado, no habría sanado la relación, no habría compartido lo que tenía que compartir. Entonces, ¿qué debo hacer mientras se da ese proceso de gestación? Disfruta el proceso, disfruta donde estás, lo que sea que estés haciendo, y hace cosas terrenales. Hacé lo que tengas que hacer. En mi caso fue limpiar esa casa, amigarme con mi padre, disfrutar de muchas cosas que hasta entonces me chocaban. Disfrutar ese trabajo que tenés, porque es verdad que pronto no vas a hacer nada de eso. Y es probable que las personas que conoces en ese trabajo en el que estás no las veas nunca más. Y es probable que tu vida cambie tanto cuando empieces a desbloquear y a manifestar esto de ser creador en la tierra, que toda esa antigua vida va a pasar, va a sucederte que va a sentir como que pasó hace 1000 años. Entonces disfrútalo, porque hoy querés salir huyendo de ahí, pero va a haber un momento donde lo puedas valorar y digas, wow, qué tesoro, todo lo que me enseñó, todo lo que viví, todo lo que aprendí. Y va a ser mucho mejor si hoy lo disfrutás que si hoy lo vivís todo el tiempo a regañadientes y llega un momento y digas, wow, cuando hagas esa transformación de una forma u otra, porque el destino te va a ir llevando hacia ese lugar, lo mejor que te puede pasar es mirar y decir, bien, estuvo bueno, lo disfruté, fue raro, fue loco, fue todo un viaje, pero lo pude disfrutar y pude hacer lo que en cada momento mi corazón me pedía hacer, sanar las relaciones, ordenar mi mundo, disfrutar esas cosas terrenales, disfrutar esas cosas, aún sabiendo que no era lo que realmente vengo a hacer, pude disfrutarlo. Y eso es la gracia, eso es algo inmenso, eso es algo invaluable. Entonces, repasando estas etapas, la primera etapa es donde empezás a reconocer lo que sos realmente, empezás a descubrir que hay mucho más de lo que creías y empezás a descubrir qué es eso que hay para vos. Esto te lleva siempre a reconocer tu voz y a reconocer y a descubrir poco a poco tu verdad. Descubrir tu verdad implica empezar a exteriorizarla,
porque muchas veces esa verdad va a ser muy diferente a todo lo que conocías en esta vida, en este lapso. Y eso lleva un tiempo de gestación y durante ese tiempo disfruta el camino, disfruta el viaje. Ese es mi mensaje para hoy, espero que te haya gustado. Si te resuena este mensaje, te invito a que le des like, que me ayudes a que el canal se muestre a más personas, comenta lo que te resuena y si querés más videos como estos, puedes suscribirte. Te mando un saludo.